Buen día. Qué gusto estar con ustedes en esta Feria Virtual de Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional. Estamos aquí reunidos para la presentación del libro Transgresión en la Historia, la Arquitectura, los Objetos y la Comunicación. Es un libro que publica nuestra universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana, específicamente en la Unidad Azcapotzalco y de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Nos acompañan para la presentación de este libro la doctora Sandra Rodríguez, que además de acompañarnos a esta presentación, es quien diseñó y tuvo el cuidado editorial de este libro. El maestro Martín Clavé, que es junto con su servidor, somos compiladores de este libro que vamos a presentar a ustedes, y su servidor Luis Carlos Herrera. Queremos decirles que nos da mucho gusto de presentar un libro, este libro de Transgresión en la Historia, la Arquitectura, los Objetos y la Comunicación. Está compuesto por 13 artículos que varios profesores investigadores, tanto de la UAM, tanto de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, colaboramos y hicimos un libro con una temática muy interesante sobre la transgresión, sobre traspasar, sobre pecar, sobre romper, que es un poco sobre de lo que trata. Y vamos a dividir las diferentes temáticas que se van a atacar en este libro. Entonces, yo le pediría para continuar a el maestro Martín Clavé que nos hiciera el favor de iniciar con esta presentación. Martín, por favor. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahora voy a compartir entonces también esta presentación. Bueno, muy bien. Entonces, como dijo mi colega el doctor Herrera Gutiérrez de Velasco, se trata del libro Transgresión en la Historia, la Arquitectura, los Objetos y la Comunicación. Este libro es resultado de un coloquio que hacemos anualmente, y bueno, voy a pasar y que publica la UAM, por supuesto, y entonces voy a pasar la presentación. Bueno, a mí me toca que son los artículos con temas de libros, vitrales, teatro, docencia y redes. Ahora, bueno, entonces, por 7º año consecutivo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del recinto de homenaje a Don Benito Juárez, de la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial, colabora con nosotros, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en la celebración del Coloquio Interinstitucional de Historia y Diseño, que anualmente organizamos conjuntamente el área de Historia del Diseño del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo y el área y cuerpo académico de Historia y Cultura en México del Departamento de Humanidades de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Azcapotzalco. En esta ocasión, el coloquio llevó por título Transgresión en la Historia, la Arquitectura, los Objetos y la Comunicación. La temática de esta edición resulta por demás sugerente y cercana, pues la transgresión no es ajena al pensamiento e ideas políticas de Don Benito Juárez, en cuya casa se llevan a cabo nuestros coloquios de historia y diseño. Dueño de su vida, Juárez eligió sumarse al bando liberal y se propuso transformar las bases sobre las que se cimentaba el país. Sin duda, la tenacidad, la austeridad, el respeto a la legalidad y otros valores asociados al benemérito tuvieron como consecuencia la construcción de un nuevo orden legal expresado en la Constitución de 1857 y más tarde en las leyes de reforma. Las ponencias presentadas como parte de este evento académico proponen un espacio propicio y fructífero para la reflexión, el encuentro y el diálogo. Diálogo entre disciplinas y personas, pero también entre instituciones, lo cual complace sobremanera, pues las dos instituciones que lo hacen posible se enriquecen con este esfuerzo de investigación y divulgación.
Bueno, entonces voy a hablar de estos, algunos cosa breve, digamos, de cada uno de los artículos que, digamos, que reseño, me toca reseñar. El primero es la transgresión en los libros, el índice de los libros prohibidos y el índice expurgatorio. Es de la doctora María Luisa Regina Martínez Leal, profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco. Entonces, su libro, como dice bien el título, ¿no? y habla sobre la censura y su impacto sobre la cultura. Al tratar el tema de la censura en general, se puede adoptar una postura crítica, denostando la cercenadura de la creatividad y libertad de expresión del autor de las obras que se trate, literaria, científica, plástica o cómplice. No suelen existir reproches al hecho de que la impresión en la actualidad de ciertos libros que se consideran nocivos esté castigada en algunos países. Si hablamos de la labor censora de la Inquisición, suele haber más consenso. La lógica nos llega a pensar que la censura lleva ejerciéndose siglos en las distintas culturas que han habitado el planeta. La condena a muerte de Sócrates, condenado a acabar con su vida bebiendo cicuta, podría ser un ejemplo de censura ejercida por el Estado. Y en España, el rey visigodo Recaredo, al convertirse al catolicismo, ordenó la quema de libros. Bueno, como ven, ese es digamos, el tenor de este interesante artículo, este capítulo, ¿no? Sobre por qué hablamos de la transgresión y por qué en los libros, ¿no? Porque hubo épocas en que cualquier cosa que se saliera de los cánones de la religión católica, pues era transgresión, y cualquier transgresión siempre ha sido, digamos, meritoria de castigo, ¿no? Bueno, después vamos a un segundo, que se llama Luz y Tiempo Fracturados, el vitral de Víctor Francisco Marco. Bueno, este es de otro profesor de nosotros, el maestro Víctor Manuel Collantes Vázquez, también de la UAM Azcapotzalco. Y voy a nada más un parrafito, más o menos. Él está haciendo, digamos, en este artículo, habla de dos personajes importantes. La persona que está aquí abajo se llama Armonía Ocaña, ¿no? Y entonces Armonía Ocaña, este profesor la contactó porque quería hacer una investigación sobre un vitralista que se llamaba justamente Víctor Francisco Marco, ¿no? Y esta profesora, pintora, vitralista, Armonía Ocaña, fue una de sus alumnas preferidas. Entonces, en este capítulo, él habla justamente de los vitrales, un poco la historia en general del vitral, y después cómo es que esta profesora Armonía Ocaña conocía toda la historia del vitralista Marco, y entonces hace toda una investigación que vamos a encontrar aquí en el libro sobre los vitrales de Francisco Marco, Víctor Francisco Marco, y también de Armonía Ocaña. Bueno, pasamos al siguiente, es la teatralidad y truculencia en la dramaturgia mexicana. Aquí tenemos también un maestro de la UAM, Alejandro Ortiz Bullaigori. Él es de otra división de sociales y humanidades, y él nos habla sobre justamente cómo los cambios en los últimos tiempos del teatro, cómo, digamos, recurren a la truculencia en la dramaturgia, ¿no? Aquí, si quieren, voy a leer un momentito. Durante las últimas décadas, digamos de los años 80 hasta nuestros días, el territorio teatral mexicano se ha visto incrementado y revitalizado por un caudal de dramaturgia de muy distintas tendencias y estilos. Quizá en parte debido a la proliferación de premios de dramaturgia o también a la consecuente edición de obras dramáticas que en años anteriores habría sido imposible. Ahora sentimos a uno de los momentos más interesantes por los contrastes en la dramaturgia mexicana actual. ¿Cuáles son las tendencias predominantes en cuanto a temáticas y propuestas de teatralidad? Pregunta que difícilmente puede responderse de manera precisa en un ensayo como el presente, pero en cambio puede reflexionarse tomando algunos ejemplos dramatúrgicos de nuestra muestra sobre una tendencia muy extendida en el teatro mexicano reciente.
que apunta a llevar a la escena la violencia habida en la realidad social. Para lograr ese retrato se van a utilizar efectos de truculencia como recurso dramático o como un sucedáneo de la teatralidad inherente a la obra teatral en sí misma, y no como un medio para reflexionar sobre esa violencia. Bueno, como ven, ese es el contenido principal de este capítulo. Y después vamos a tener la transgresión en las prácticas docentes, el discurso del cambio. Estas son dos profesoras externas que son, bueno, también trabajan en la UAM, pero son, ellas trabajan en una, ¿cómo se dice? En una normal, ¿no? Superior. Entonces, ellas hacen una reflexión sobre, digamos, la imposición de los cambios, ¿no? En los discursos del cambio que tratan estas nuevas, y como estamos hablando ya de pasado, ¿no? Todos los cambios en las políticas educativas, etcétera, cómo son transgresores, ¿no? Porque se dictan desde arriba, no se consensúan con los profesores y con los maestros, etcétera, ¿no? Entonces también es digamos, una reflexión sobre la transgresión que viene desde arriba hacia las prácticas docentes de los, valga la redundancia, de los profesores y docentes, ¿no? Bueno, tenemos después la divulgación en la historia, es el último, la divulgación de la historia en tiempos del Face. Aquí Luis Enrique Moguel Aquino, que también trabajaba en el recinto, bueno, ¿cómo se llama? Para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? En su sección cultural, ¿no? Nos propone este tema sobre cómo están los cambios, ¿no? Con los cambios en el aprendizaje de la historia y cómo en los tiempos del Facebook, evidentemente habla de Facebook, ¿no? Cómo hoy en día tenemos, y los jóvenes tienen otro acercamiento a la historia, otro acercamiento digamos, a las fuentes documentales, etcétera, lo cual hace también, pues, digamos, que la divulgación de la historia se haga de manera muy distinta de la que se hizo tradicionalmente. Entonces, la reflexión que hace Luis Enrique es precisamente en ese sentido de los cambios que ha habido, digamos, en el aprendizaje y divulgación de la historia durante todo el pasado y ahora con estas nuevas tecnologías y estas llamadas redes sociales, ¿no? Esos son los que me tocan a mí reseñar y bueno, yo creo que en un libro lo único que queda es invitar a que lo adquieran y lo lean, porque bueno, es difícil reseñar más allá de unos minutos, ¿no? Agradezco mucho su atención y los dejo ahora con mi colega, la doctora Sandra Rodríguez Mondragón. Voy a dejar de presentar. Perfecto, Gracias, Sandra. Martín. Gracias al foro. Bueno, también voy a compartir pantalla. Entonces, y nada más espero a que me confirmen que ya están viendo la pantalla. Correcto. Ok, bien. Bueno, esta ponencia estaba dividida en 3 secciones. A mí me toca hablar de los artículos con temática de arquitectura y urbanismo. Como ya se lo citamos hace unos minutos, o como decía el doctor Herrera, este libro es la compilación de una serie de investigaciones muy diversas. Tenemos estos 3 grandes grupos que estamos presentando el día de hoy. Esta parte de la transgresión en la arquitectura y el urbanismo se plasma en 4 artículos de los que les voy a hablar. El primero es el espacio escultórico, irrupción entre la lava del Pedregal. Es un artículo desarrollado por el doctor Guillermo Díaz Arellano. Él es profesor investigador de la UAM Azcapotzalco, y me voy a permitir leerles un poquito sobre este artículo. El doctor Díaz Arellano ocupa este párrafo como epígrafe
Dice, el centro del espacio escultórico es un homenaje a la vida, es una ofrenda de formas y símbolos inserta en un entorno natural, casi salvaje, que nos remite a la importancia de cuidar la ecología, sorprendiéndonos con su belleza. Una frase de Silva Federico, y es una experiencia personal, la escultura y otros menesteres. El tema de la transgresión en este artículo del doctor Díaz Arellano está enfocado hacia un espacio escultórico desarrollado en Ciudad Universitaria, cuando todavía era rector el doctor Jorge Carpizo, en la década de los 70s. Estas son algunas de las ilustraciones del artículo. Son cortesía de CIA Mexicana Foro, esta que estamos viendo. Es un poco el espacio escultórico, el estadio y cómo se fueron desarrollando ciertas obras que transgreden el espacio, digamos que académico, y cómo estos espacios generan ciertas actividades diferentes a lo que en su momento se pensaba primero en Ciudad Universitaria. Después, este espacio escultórico propiamente, que es del que se trabaja el artículo, lo maneja el doctor Arellano desde su concepción como un proyecto que mantuvo el objetivo principal de las funciones de ser una escultura que en el centro universitario genera el espacio de la reflexión, también es un espacio para trabajar investigación en ciencias y artes. De esta manera, este espacio escultórico, digamos que irrumpe dentro de la ciudad universitaria, transgrede la parte académica, y este espacio escultórico además ofrece un espacio para tener experiencias artísticas, para invitarnos a la parte de la observación, la meditación, la apreciación del espacio. Finalmente, el doctor Arellano nos platica de algunas experiencias en el desarrollo de las artes en este espacio escultórico. Lo aborda como un conjunto de monolitos que permiten acercarnos hacia la sensibilidad y desarrollar otras actividades, no solamente las de investigación, no solamente las de educación, que están inmersas en este proceso formativo en la universidad, pero que en sí el espacio y los monumentos arquitectónicos pues irrumpen de alguna manera este espacio estudiantil de la ciudad universitaria. Digamos que este sería el primer artículo del que les estoy platicando. El segundo artículo, también enfocado a la parte arquitectónica y de urbanismo, es abordado por la doctora Teresa Quirós Ávila, también de la UAM Azcapotzalco. Olvidé mencionar que el doctor Díaz Arellano pertenece a la División de Ciencias y Artes, y este artículo de Teresa Quirós, ella pertenece a la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y bueno, ella nos habla del muro amarillo de Matías Geritz, las transgresiones urbanas. Habla de cómo el habitar emocional y visualmente los signos arquitectónicos, que es una cita de Matías Geritz. A modo de monumento del muro que nos está hablando Teresa Quirós, transgrede los espacios de los lugares habitacionales. Nos platica sobre los momentos importantes de este monumento, cómo de repente se puede hablar de cómo este espacio escultórico va a transgredir a la unidad habitacional Adolfo López Mateos, que está ubicada en Tlalnepantla, Estado de México. Cómo llega un proyecto de este tipo arquitectónico, artístico, escultórico, y transgrede este entorno habitacional, cómo se modifica el entorno a su alrededor, cómo las personas que viven en este contexto pues perciben este cambio de tener un entorno pues meramente habitacional, y cómo llega este monumento a formar parte, digamos que incluso
de identidad de las personas que habitan este lugar, cómo existen momentos en los que incluso el muro está para demolición, o hay proyectos que lo quieren, hay proyectos de gobierno que lo quieren destruir, y bueno, esto es meramente una transgresión en el espacio habitacional. Y bueno, ya no les platico en qué concluye el artículo, los invito a que lo lean. Nos habla básicamente de este espacio escultórico arquitectónico. Y el tercer artículo de estos temas arquitectónicos es el desarrollado por la maestra Elena Segura Jáuregui Álvarez, ella también profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Este artículo titulado La calle como soporte de transgresión cultural en el siglo XX. No es el hombre, es el mundo el que se ha vuelto anormal. Es como inicia este artículo de la doctora Segura Jáuregui. Y bueno, ella nos habla de cómo en la calle se empieza a transgredir este espacio con la intervención del ser humano. Uno de los principales modos de transgresión del espacio público, pues obviamente es el graffiti. Esta ilustración que les muestro data de 1916, de Francia. Y bueno, cómo hay una transgresión en todos estos momentos históricos que se presentan en la humanidad en el siglo XX. Aquí vemos una fotografía de la época de la Primera Guerra Mundial, donde los soldados transgreden el espacio público, comienzan, digamos que, los grafitis en los muros. También cómo esta cultura del graffiti empieza a posicionarse en el siglo XX, se van desarrollando estas firmas de los grafiteros, que es meramente una transgresión del espacio público, y cómo empieza este nuevo modo de expresión en el siglo XX, cómo se transgreden los espacios, cómo los muros que presentaban estos grafitis, pues son un modo de expresión en este siglo XX, donde se presentaron muchísimos cambios en la humanidad. Finalmente se reconoce en estos grafitis como modos de expresión artístico, y bueno, incluso se dan proyectos como este que aparece aquí, cuando ya este grafiti incluso es sujeto de restauración. Entonces ya se adoptan estos modos de expresión como una parte que en un momento histórico transgredía el espacio público, pero en la actualidad pues ya forman parte de nuestra cultura y de nuestro contexto cultural artístico. Y bueno, el último artículo del que les voy a platicar es el de la maestra Olga Margarita Gutiérrez Trapero, también de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, la transgresión que generaron imaginarios y la configuración alrededor de la fundación de la colonia Guerrero. La colonia Guerrero es el espacio y algunas particularidades en su historia, es básicamente el tema central de este artículo. Nos habla de cómo los espacios de la colonia Guerrero, que está ubicada a un lado de Buenavista, pues en pleno centro de la Ciudad de México, en un principio tenía, pues digamos que una definición de colonia habitada por clase media, y después empieza a haber esta irrupción o esta transgresión en el espacio habitacional de la colonia Guerrero, cuando empiezan a modificarse las actividades desarrolladas en esta colonia. Nos muestra algunas ilustraciones, y esta es una ilustración de la colonia Buenavista, es la esquina con Violeta en Aldama, es una de las esquinas, digamos que colindantes con la colonia Guerrero. Este es uno de los pocos espacios que quedan sin transgredir, porque está el parque, está la escultura, está incluso al fondo la iglesia. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha ido transgrediendo este espacio, en particular esta colonia. Algunos espacios se convierten en comerciales, otros espacios se convierten
comerciales en los primeros pisos, en las primeras plantas, y en el segundo piso son habitacionales. Tenemos casos tan críticos como la imagen que se presenta aquí en la parte superior derecha, que son espacios que pues te quedan sin habitar y entonces también sufren una transgresión por estar justamente deshabitados, y entonces el entorno de la colonia Guerrero se empieza a modificar drásticamente. Vemos aquí en la foto de la parte inferior izquierda, derecha, vemos este edificio que tiene muestra de haber sido un espacio arquitectónico importante, pero pues bueno, cómo lo transgrede la parte comercial, que bueno, es uno de los fenómenos que se ha venido presentando en la Ciudad de México, no solamente en la colonia Guerrero. La maestra Gutiérrez aborda solamente esta parte, este pedacito de la ciudad, y sin embargo es una actividad que ocurre pues en toda nuestra ciudad, digamos que es una muestra de cómo se transgreden los espacios habitacionales arquitectónicos de la ciudad. Y bueno, pues yo me quedaría hasta aquí. Les agradezco y les cedo la palabra al doctor Luis Carlos Herrera. Y bueno, les agradezco mucho. También los invito a que compren el libro. Y bueno, pues les pido que por favor me dejen de compartir pantalla si sigue compartiendo, y si no, pues adelante, doctor Herrera. Correcto. Muchísimas gracias, doctora. Como pueden ver, este libro es muy rico por la variedad, por la profundidad. Algunos artículos están ilustrados y acabamos de ver algunas de las fotografías, de los dibujos, etcétera, que nos permiten y que apoyan a la reflexión, a la profundidad. Hay otros artículos, que es el que voy a tocar un poco, voy a entrar yo, de profundidad, de reflexión, pero todos están relacionados con este título, esta transgresión, este traspasar, ese pecar, ese invadir, ese romper, etcétera, con algunas de las situaciones que permitieron primero en el coloquio y después en la elaboración de estos artículos y de este libro, pues plasmar algunos aspectos que resultan muy interesantes para quien se acerque o para quien tenga curiosidad de ver sobre diferentes aspectos como los estamos tratando. Yo voy a también ahorita compartirles pantalla. Correcto. Y ya está, ¿verdad? Ok, correcto. Y como decíamos, este libro de transgresión en la historia, la arquitectura, los objetos y la comunicación. Vamos a hablar ahora sobre artículos con temáticas de religión, valores, moral y misticismo. Y el aspecto de transgresión es interesante culturalmente desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de género y que se van a tratar. El primero, un artículo del doctor Tomás Bernal Alanís, también de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, es La Bruja, un vuelo en el tiempo. La creencia en la brujería y el personaje mismo de la bruja, tutelar y temida al mismo tiempo, no han muerto aún del todo. Y vamos a ver qué nos explica desde históricamente hasta en la actualidad sobre esta temática tan no nada más interesante, sino tan llevada en todo el folclore de la mayoría de las culturas. La bruja aparece como una construcción social y cultural desde los hombres y las instituciones. Es resultado de una posible competencia para construir el mundo, por darle sentido, pero por lo tanto, en ese lapso de distensión, la bruja aparece como el enemigo natural de un poder edificado sobre la norma homogénea, cerrada y como tal, inviolable. Esta aparición nos lleva a apoyarnos en ese malestar que el propio Foucault logró desentrañar
con maestría y contundencia en el uso del discurso como arma de poder de la siguiente forma. Supongo que en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad. La bruja es un constructo social, o como expresaría con mayor firmeza histórica el experimentado ensayista francés René Girard, es un chivo expiatorio, aquel elemento imprescindible para explicar las crisis y fracasos humanos en su evolución. En el mundo de las artes tenemos obras ejemplares que nos permiten reforzar nuestros miedos y temores de las oposiciones en la historia. El método dialéctico tan socorrido en las ciencias sociales también aquí tiene sus dividendos más que justificados. Esto vuelve interesantísimo. Toda esta leyenda, todo este mito, toda esta construcción, tanto antiguamente como en la actualidad, de la bruja, tratada para poder llevar a expresar en esta transgresión. El siguiente que vamos a ver es el nacimiento de una subjetividad culposa, el yo cristiano, de la doctora Norma Durán, que de la universidad también y de Autónoma Metropolitana y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos habían pecado. Pablo, Romanos 5:12. Y si todos son hombres con una naturaleza común, todos proceden del mismo linaje pecador. José Acosta. Es muy interesante en este sentido también, como la doctora Durán nos explica en este sentido, el yo cristiano y cómo la culpa, volvemos a lo mismo, el pecado, la transgresión. La problemática que nos quiere explicar en este ensayo es la que obsesionó también a Foucault en su última etapa. ¿Qué tipo de subjetividad se constituye en la difusión del cristianismo? Como él lo expresó en sus últimos 2 libros, piensa la doctora que la objetivación que hace uno de sí mismo es diferente en cada cultura y en cada etapa histórica. El cristianismo formuló una nueva manera de concebir al individuo. La historia de esta problematización tendría un largo éxito y se reconfiguraría en nuevas formas subjetivantes en la segunda edad moderna. Foucault rastreó esta conceptualización a partir de las prácticas, es decir, en una serie de tecnologías que lleva a cabo el individuo sobre sí mismo para objetivarse como sujeto. Vale la pena entrar en estos aspectos. Como les dije, es precioso el encontrar en un solo libro estas diferentes temáticas mezcladas, unidas todas por esta transgresión. Otro punto, de los artículos que me pareció interesantísimo es la transgresión y narrativa gay. La toma el doctor Antonio Marquel, la toma del libro de la novela Las púberas canéforas de José Joaquín Blanco. Vale la pena porque aparte de tratar sobre este libro y cómo transgrede, cómo contrasta, explica y también compara y analiza otras novelas en donde se ve esta problemática de gay,
de que en la actualidad aparentemente hemos tratado de llevar y de impedir esa transgresión, pero que se sigue en un momento dado despreciando y haciendo a un lado en la sociedad. Un día será revalorada las púberes canéforas como la articulación de una visión de una homosexualidad no encerrada en la prostitución o en el guteo, la lentejuela, el joteo o el perreo. Aunque en la novela de José Joaquín Blanco hay todo esto, sino como un recorrido por una noche cuyas sombras son proyectadas por la corrupción y el autoritarismo. Una homosexualidad consciente de su soledad, realista, desencarnadamente realista hasta la desesperanza y el cinismo brutal, pero que avanza en la noche, dueña de una ciudad que no grita hasta el aullido ante la persecución, el desamparo, la violencia institucional. El laberinto citadino es enorme, infinito. No hay de otra sino andar, aunque no haya salida. Tal conclusión queda en el alma del lector. Vale la pena. Pues yo les dije, tanto los artículos ilustrados que nos muestran con grafismos, con fotografías, etcétera, como estas reflexiones profundas sobre temáticas que son tan actuales y tan antiguas como el ser humano mismo. Entonces, por eso creo que vale la pena profundizar en este tipo de transgresiones. Este otro artículo, la transgresión de los valores morales por el conocimiento autoafirmativo en una sociedad con un modo de producción capitalista neoliberal, es su servidor, que lo desarrollé a grandes rasgos por la necesidad de ver qué ha pasado con el tejido social estos últimos 30, 35 años y por qué se ha deteriorado tanto el tejido social. ¿Por qué tenemos la corrupción que tenemos? ¿Por qué tenemos la desconfianza tan fuerte? ¿Por qué en un momento dado tenemos los crímenes y la criminalidad como está? Parece ser que nos hemos acostumbrado a ellos, pero quienes ya tenemos cierta edad con esto, sabemos muy bien que hace 40, 50 años no era así. Teníamos muchísimo más una sociedad con una moral, con unos valores mucho más estable. Siempre ha habido pobreza, siempre ha habido crimen, etcétera, pero no en el nivel a que se está llevando. Y en este artículo, desde explicar lo que es el conocimiento autoafirmativo, ese que nos permite el yo aquí ahora, el relacionarnos socialmente, el vivir en una determinada sociedad, en un determinado tiempo, en un determinado lugar, para entender un poco por qué esa moral se forma en todo ese grupo social. Por eso les ponía un poquito lo que hablo sobre el pensar humano y sobre cómo se desarrolla el conocimiento y el conocimiento autoafirmativo. Pero después trata, antes de entrar en las crisis, de factores que a partir de los finales de los 80s empezaron y cambiaron. Por ejemplo, el aspecto de la posmodernidad, que influenció en diferentes niveles a México y que, junto con otros factores, en la posmodernidad, por ejemplo, la cuestión de ya la crisis de los metarrelatos que le dan al ser su profundidad, su arraigo, etc. Y esa crisis de metarrelatos pues se fue infundiendo. Pero por otro lado teníamos lo que es también el aspecto
de un pensamiento del capitalismo neoliberal que a mediados de los 80 mucho influye tanto el Banco Internacional de Desarrollo como el Fondo Monetario Internacional, y por otro lado, los dos grandes figuras que influenciaron en esto, que fueron, algunos de ustedes se pueden acordar, tanto la dama de hierro, Thatcher, en Inglaterra, como Ronald Reagan en Estados Unidos, y que influyeron para que cambiáramos muchos de los países de un capitalismo keynesiano o de economías sociales de mercado a un capitalismo neoliberal de libre mercado totalmente abierto. Esto, aunado a lo que hablábamos de este cambio de la posmodernidad, de los lenguajes máquinas, en donde nada más lo que se puede medir es lo que vale, lo que es lógico, racional, son los aspectos que influenciaron junto con lo que Bauman llama de esa modernidad líquida, que pues nos conforma como el líquido al recipiente, que todo lo queremos ya, pero rapidito. Y una tecnología que, increíble, la tecnología no es que sea mala en nada, pero que entra y cambia con estos cambios tan bruscos que no nos da tiempo ni siquiera de digerir estos aspectos. Esto fueron varios de los factores que hicieron y generaron esta crisis moral y de valor. La crisis de moral es, por lo tanto, una crisis de sentido, de hacia dónde se va el hombre occidental, nacido de la modernidad y de la posmodernidad, se encuentra sin hogar significativo, razón por la cual se dice que es una crisis de valores morales. Para Ortega y Gasset, que la crisis moral es la falta de tarea y programa de vida, la cual provoca una desmoralización radical que tiene como resultado una crisis de la cosmovisión de los individuos que conformamos ese grupo o esa sociedad. Esta crisis de cosmovisión está alimentada también por lo que Castells, en su libro la era de la información, la red y el yo, menciona sobre la distancia creciente entre globalización e identidad, entre la red y el yo, en donde las nuevas tecnologías están ayudando a desmantelar la visión de mundo pasada y que ha generado una falta de identidad de los nuevos individuos de los diferentes grupos sociales y como consecuencia una necesidad de una nueva identidad y espiritualidad, que ante una formación autoformativa de modernidad líquida, falta de pensamiento reflexivo y de sensibilización, está llevando a los individuos a cambiar los valores morales, los valores éticos, los valores ideales, que son los que ayudan a tomar las decisiones para la moral de la sociedad, por valores materiales inmediatos, por los contravalores que ya nos mencionaba Immanuel Kant, el poder, el dinero y la fama. Y en este sentido, el pensamiento reflexivo que está llevando a la ciudad a cambiar los valores materiales inmediatos que el capitalismo neoliberal sustituye por el consumismo, como lo afirma Agnes Helles en su artículo de la sociedad descontenta. Pues esto es, si ya dejamos de presentar, esto es parte de lo que constituye este libro y creo que podemos platicar estos últimos minutos, los tres, sobre y dónde poder conseguir. Sí, Sandra o Martín. Bueno, nada más invitarlos a que adquieran el libro. Luis Carlos nos va a decir en dónde se puede adquirir. Sí. Y es que no tenemos más tiempo, pero agradecemos su atención. Le vuelvo a ceder la palabra a Luis Carlos. Sí, el libro lo podemos adquirir en Casa del
y todo junto casa de librosabiertos.uam.mx, perdón, porque como sabemos en estos momentos de contingencia por la pandemia, pues no podemos tener la feria del libro como presencial como la habíamos tenido. Si quieren, nos podemos pasar a despedir. Sandra. Gracias, doctor. Sí, pues nada más invitarlos a que compren el libro. Gracias a la UAM y gracias al Instituto Politécnico Nacional por invitarnos a este foro para poder participar y presentar este proyecto tan interesante y tan importante para el área de historia del diseño. Y bueno, pues también gracias a los que están viendo la conferencia por su atención. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Martín. Yo también agradezco al Instituto Politécnico Nacional la invitación y bueno, y otra vez a festejar y a leer pues este volumen nuestro que lo hemos hecho con mucho cariño y es resultado de mucha tarea de investigación de parte de la UAM, que es quien publica el libro, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Martín. Gracias a la invitación que nos hizo el Instituto Politécnico Nacional para esta presentación de este libro en su feria de libro y invitarlos a que continuamos leyendo y cuidándonos por la situación de contingencia por la pandemia. Muchísimas gracias.